Bueno, y vamos a hablar de un tema completamente distinto. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile criticó y rechazó la inclusión del aborto en el borrador de la nueva Constitución aprobado este martes en la Convención Constitucional. Aseguran que es un gravísimo atentado a la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Profundizamos este tema con el obispo de Chillán y secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Sergio Pérez de Arce. Monseñor Pérez de Arce, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Partamos primero para nuestros telespectadores, Monseñor, para explicar por qué ustedes sostienen, por qué la Conferencia Episcopal sostiene que esto es un gravísimo atentado a la dignidad de la persona. Creo que la posición de la Iglesia sobre el aborto es ampliamente conocida, de la Iglesia y también de otros sectores sociales. Nosotros vemos en la criatura que está en el vientre una vida humana. Desde el momento de la fecundación, esa vida humana es una vida distinta del padre y de la madre y comienza un proceso gradual de crecimiento hasta su nacimiento. Y esa vida ya es digna, es una vida humana. Hay que respetarla y por lo tanto en esta disyuntiva que se da con el aborto, la solución no puede ser acabar con esa vida que está en el vientre de la madre. Entonces siempre la Iglesia se ha opuesto y ha señalado que es un atentado a la vida humana, y en este caso concreto, respecto de su inclusión en la Constitución, vemos muy grave porque la Constitución es la ley fundamental de la República, donde están establecidos los principales derechos. Por lo tanto, si está allí, obviamente el aborto se establece a un primer nivel y va a ser muy difícil, por lo tanto, oponerse. Cualquier persona puede decir es un derecho constitucional, sí, claro, y tengo derecho a ejercerlo en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y la norma, además, en concreto, no establece ninguna limitación, ningún condicionamiento. Simplemente se establece que voluntariamente la mujer puede interrumpir el embarazo. Eso es lo que se dice en la norma. Claro, pero sobre eso, evidentemente, hay diferentes interpretaciones, hay que decirlo, pero en general, claro, lo que debiera ocurrir es que esto se tiene que traducir en una ley que establezca el cómo se hace, cómo se garantiza ese derecho constitucional si es que se aprueba la nueva Constitución, ¿cierto? Y por lo tanto, esto en materia de ley, establecer, por ejemplo, plazos en los que se podría realizar el aborto si es que así se aprobara, plazos de cuántas semanas, por ejemplo, o en qué circunstancia. Y no es que por el hecho de aparecer en la Constitución sea el aborto legal en nuestro país. No es así de automático. Hay una discusión legal todavía que falta. Claro, pero fíjese, primero nosotros rechazamos el aborto en cualquier circunstancia, sí, pero más allá de eso, fíjese que en la norma, tal como quedó redactada, no se alude a ninguna ley. En otras normas de la misma convención se ha dicho que tal cosa se va a regular por una ley. Se dice, yo tengo aquí por un artículo de otro tema de la justicia y se dice que la ley establecerá los deberes y derechos para tal tema. Aquí no se alude a ninguna ley, simplemente se establece la posibilidad de interrumpir el embarazo y ahí quedamos. Entonces por eso nosotros decimos que se abre la posibilidad del aborto libre, porque ya estamos en el segundo trámite. Primero se aprobó en general, después se aprobó en específico. Por lo tanto, ya la norma quedó como quedó. Por lo tanto, si no han establecido que una ley tiene que regular ese derecho que se le da a la mujer, quedamos en la duda. Y por lo tanto, lo nuestro es una advertencia y un llamado a que realmente se aclare si es que efectivamente se va a entrar en mayores regulaciones o no. Pero hasta ahora no se dijo. Claro, ahora, por eso yo partía diciendo que esto tiene diferentes interpretaciones legales y las mismas convencionales que las que han estado detrás empujando esta normativa sostienen que no es materia constitucional establecer, por ejemplo, hasta cuántas semanas se puede interrumpir un embarazo. Evidentemente, eso no debiera salir en una constitución, sino que es materia de ley. Pese a que, como usted dice, no está
establecido en la norma, no queda establecido hasta ahora en la norma, pero parece de toda lógica y sentido común que esto tenga que traducirse en una ley y que esos aspectos, el detalle en particular de en qué condiciones, cómo, cuándo y los plazos, sean materia de ley y no de la Constitución. Es que cuando esa lógica no se explicita queda la gran duda. Y por lo demás todos sabemos que hay sectores amplios en la sociedad que quieren el aborto libre hace tiempo, no solo ahora. Y esto se aprueba con grandes aplausos, con grandes celebraciones. Entonces es una especie como de derecho, idea que está hace mucho tiempo presente y por lo tanto se quiere avanzar. Y lo que nosotros señalamos que no se puede avanzar en esto olvidando la existencia de otro ser humano que está allí, del cual no se dice nada. Fíjese que en la Constitución vigente se establece en el artículo 19 que la ley protege a la criatura que está por nacer, el ser humano que está por nacer. Sí. Ahora en la norma que se han aprobado se dice que se respeta el derecho a la vida, pero en ninguna parte se habla de la criatura que está por nacer. Por lo tanto, simplemente esa criatura no existe, se olvida. Nadie, en la Constitución ya empiezan a aparecer animales, otros seres de la naturaleza, pero la criatura que está por nacer, ausente absolutamente, no existe. Monseñor, silencio absoluto. Monseñor, ahora, como usted decía también, la Iglesia y otros sectores se oponen a todo tipo de aborto. De hecho, tenemos hoy día en Chile la posibilidad, se despenalizó el aborto, porque no es que se legalizó, se despenalizó el aborto en 3 causales, y ustedes también están en contra. La Iglesia también está en contra. A lo que voy y mi pregunta es, ustedes están en contra de cualquier tipo de aborto, más allá de que exista una causal. O sea, ustedes, por ejemplo, la Iglesia en general no ha justificado que una joven que ha sido violada y que fruto de esa violación resulta estar embarazada, pueda interrumpir su embarazo. Ustedes están incluso en contra de eso. Entonces, la verdad es que es bien difícil cuando hay sectores de la sociedad que no comparten las creencias de la Iglesia, por ejemplo, ponerse de acuerdo. Es un tema que evidentemente jamás se van a poder poner de acuerdo ustedes, por ejemplo, el sector de la Iglesia Católica y otras iglesias que tienen esa fe, versus otro sector de la sociedad que cree que sí, la mujer tiene el derecho de interrumpir el embarazo. Sí, bueno, efectivamente nosotros rechazamos todo aborto, pero obviamente podemos entender, comprender que haya situaciones en que la moralidad de un hecho, de una acción, es menos grave que otra, ¿entiendes? Es decir, pero un aborto libre a todo evento, como se plantea por lo menos en lo escrito, eso es mucho más grave que, por ejemplo, las 3 causales, que por lo menos ya son una limitación, ¿entiendes? Entonces, y además, llevar el aborto a la Constitución es una exageración. Yo preguntaría, por ejemplo... ¿Por qué una exageración, monseñor? ¿Hay alguna otra Constitución que establezca en la Constitución un derecho de este tipo en ese sentido? Porque hasta ahora las sociedades regulan esto por leyes, que son de otra categoría, pero que tenga que estar regulado en la Constitución como un derecho absoluto, eso es lo que nosotros rechazamos. Entonces, repito, aunque no hemos opuesto a todo tipo de aborto, entendemos, sin embargo, que aquí estamos ante una situación más grave y por eso nuestra palabra muy, muy absoluta y una invitación también, porque a nosotros nos interesa invitar a que la sociedad piense estos temas. Nosotros no queremos imponer, sino que estamos llamando a pensar estos temas. Y en ese sentido, como estamos hablando de una Constitución que nos tiene que representar a todos, que ojalá todos la sintamos propia, como planteamos en la declaración, obviamente al plantear esto nos ponen un obstáculo muy grande. Yo quisiera aprobar la Constitución y muchos cristianos, muchos católicos quisiéramos aprobar la Constitución y sentir que avanzamos hacia un país más justo, más fraterno, donde todos nos reconocemos parte de una misma patria.
pero si nos ponen por delante una norma de este tipo, con un derecho al aborto absoluto o abierto, sin limitaciones, obviamente que se convierte en un obstáculo muy grande, que significa un atentado, por así decirlo, a la conciencia de muchas personas que creemos en el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entonces, ahí es donde uno llama a quienes están elaborando la Constitución a que realmente escuchen más, dialoguen, que se pongan más en el lugar de los otros. Nosotros también nos podremos poner en el lugar de otros en muchos temas, pero que entiendan que aquí hay una cuestión, un valor trascendental, un valor muy importante que no podemos nosotros pasar de largo. En ese sentido. Monseñor, en ese sentido, cuando usted dice se nos hace difícil, ¿cierto?, aprobar una constitución así, sí, como hasta ahora, digamos, la norma ya va a ir al borrador de la constitución, de la nueva constitución. Por lo tanto, esa parte, como está, como se aprobó ayer, va a estar en la constitución. Eso significa que la posición de la Iglesia, que frente a estos temas tiene posiciones oficiales, de hecho la han dado a conocer ayer, hoy día, a través de un comunicado, ¿significa que la Iglesia, por ejemplo, llamaría a rechazar una nueva constitución? Nosotros en su momento, una vez que la Constitución esté lista, la estudiaremos, haremos un discernimiento y plantearemos seguramente una palabra que ofrecer a la sociedad. Por lo tanto, no me quiero adelantar. Claro, pero esta normativa ya está en el borrador, por eso le pregunto. Bueno, pero todavía hay procesos que hacer en la Constitución, sí, en la Convención Constitucional. Y apelamos a que todavía se puedan hacer procesos donde las cosas se puedan mejorar. Como dicen tanto los políticos, nada está escrito en piedra, menos en esta etapa del proceso. ¿Por qué no se ponen más en el lugar de otras personas, de grupos importantes de la sociedad, y se repiensa esto para que la Constitución pueda ser efectivamente aprobada y sentida como propia? Monseñor, en ese sentido, yo le puedo dar vuelta, ¿cierto?, el argumento y decirle, ¿y por qué ustedes, como Iglesia, también no se ponen en el lugar de las miles de mujeres, y le voy a decir en el mundo millones de mujeres, que terminan muertas después de realizarse abortos? Los abortos se realizan hoy día permanentemente en Chile, en el mundo, de manera insegura, y generalmente las mujeres más pobres, más vulnerables, son las que tienen riesgo y las que pueden terminar muriendo por estos procedimientos, porque las que tienen más ingresos en general pueden pagar un procedimiento seguro. Entonces, yo le invito también, o ¿qué responde cuando a la Iglesia le dicen póngase en el lugar de esas mujeres? Porque es una realidad que hoy día ocurre. Sí, claro, sabemos que hay situaciones. Sí, sabemos que hay situaciones humanas delicadas donde ciertas personas están sometidas a ciertas disyuntivas. Lo que nosotros siempre hemos planteado, que la sociedad en su conjunto puede buscar otros caminos a través de la misma ciencia médica, de la medicina, puede buscar otros caminos ayudando a las mujeres, dándole las facilidades para que... ¿A qué se refiere con otros caminos, monseñor, para entender bien? Bueno, por ejemplo, a algunas mujeres dándole la posibilidad de que tengan a un hijo no deseado, ¿ya?, apoyándolas para que lleguen a tener un hijo no deseado. Hay muchas cuestiones de carácter médico, que yo no soy experto en eso, que a lo mejor pueden ayudar a resolver situaciones que se dan en lo concreto. Pero lo que yo quiero insistir es que la solución de acabar con una vida humana, que es la vida del más indefenso, ese es el camino fácil, por así decirlo. Es el camino fácil. Entonces, eso es lo que tenemos que repensar. Una sociedad tiene que ser creativa, tiene que vivir desde ciertos valores y desde esa perspectiva buscar las mejores soluciones, pero que la solución sea acabar con una vida indefensa del más frágil, sin ninguna limitación. Eso es lo que siempre hemos planteado como rechazo al aborto. Claro, yo sé que es un tema, y sobre todo cuando hay temas que son de principios y de fe, monseñor, es súper difícil, digamos, poner sobre la mesa argumentos que son más racionales, ¿cierto? Y que no dependen de la fe. Y se lo pregunto porque hay gente, y hay una discusión eterna en la ciencia también, de cuándo comienza la vida. Y cuando usted dice, claro, la vida del que está por nacer
y cuando hay un feto que tiene 8 semanas al interior, ¿cierto?, del útero de la madre, la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de vivir fuera del vientre de la madre. Entonces, claro, por eso las leyes de aborto en el mundo en general ponen limitaciones a la cantidad de semanas donde se puede interrumpir el embarazo. Porque cuando usted dice, eso es una vida humana, claro, pero no tiene, es una vida en potencia porque no tiene posibilidad de vivir si no está al interior del vientre de la madre. ¿Me entiende? Sí, pero es ¿Qué una responde la vida Iglesia humana. a eso? ¿Me entiende? Usted me habla de elementos racionales. ¿Qué Sí. más racional que la existencia de una vida humana que está ahí y que tiene todas las potencialidades para nacer y para salir adelante? ¿Qué más racional que eso? Entonces aquí no hay solo argumentos religiosos, también hay argumentos basados en la razón, en el sentido de que la vida humana en ese sentido es inviolable. Ahora, ante lo que usted plantea, desde el momento en que la vida humana está allí, esa vida humana puede nacer y desarrollarse, por lo tanto uno no puede juzgar a priori que esa vida humana va a terminar, digamos, en la muerte, que no va a existir, sino que esa vida humana está en el vientre y tiene toda una potencialidad para salir adelante. Monseñor, ¿no es anacrónica la postura de la Iglesia? Y se lo pregunto dándole varios ejemplos en donde la postura de la Iglesia ha quedado completamente fuera de lo que se ha ido imponiendo en las sociedades que van evolucionando. Usted me puede decir van evolucionando mal, pero las sociedades han ido evolucionando. En el caso nuestro, hace, no sé, 30 años el divorcio no existía en este país y hoy día existe y la Iglesia se sigue oponiendo. El matrimonio igualitario hoy día es realidad y la Iglesia también se opone. Y así le puedo nombrar una cantidad de normas que finalmente se han impuesto porque las sociedades evolucionan. Y le quiero preguntar si frente a esa sociedad que evoluciona y que también evoluciona hacia una despenalización, en este caso del aborto, ¿la Iglesia Católica y la Iglesia en general no se va quedando atrás? ¿No se debiera adaptar? La Iglesia tiene una concepción del hombre, de la mujer, del ser humano, basada en el Evangelio, que la va a promover siempre. Y respecto de las situaciones históricas que se van planteando, más de lo que cree usted o de lo que creen muchas personas, siempre vamos buscando leer los signos de los tiempos y buscar una comprensión de las situaciones humanas que se van planteando. Pero eso no significa que tengamos que relativizar el ideal. Lo que la Iglesia propone desde el Evangelio son ideales a vivir que quiere proponer a los seres humanos y especialmente a los cristianos. Ahora, obviamente, frente a los temas que usted me plantea, vuelvo a insistir, es muy distinto el aborto, donde hay una vida humana, una otra persona, que la situación de, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que nosotros tenemos un juicio porque tenemos una mirada de la familia, del ser humano, pero obviamente no podemos decir que tenga la misma gravedad que acabar con una vida humana. Estamos en niveles distintos. Y en ese sentido, yo creo que no hay que meter todo en el mismo saco, por así decirlo. ¿Ya? Sí. Entonces, insisto que aquí en el aborto estamos ante un tema muy delicado. No es una cuestión simplemente de lo que yo creo, de opciones, de miradas de A o B posición, sino que estamos ante una vida humana frágil. Y en ese sentido, usted dice la sociedad evoluciona, pero en esto claramente evoluciona mal, a nuestro juicio, porque no se puede construir una vida a costa de los más frágiles. Las armas crecen en el mundo y destruyen miles de vidas humanas, y es progreso técnico, pero a costa muchas veces de los más frágiles. Y lo estamos viendo ahora en la guerra en Europa. Entonces, uno tiene que tener convicciones, proponerlas, las proponemos como ideales, pero el límite de nuestra libertad siempre va a toparse con la libertad
de otra persona humana. Y eso es lo que queremos insistir mucho cuando hablamos del aborto. Ahora, monseñor, por otro lado, también un argumento que ponen sobre la mesa quienes defienden el aborto libre, ¿cierto? Y que han defendido también establecer esta garantía en la Constitución. Lo que sostienen es, aquí a nadie se le va a obligar a abortar si es que existiera el aborto libre, ¿cierto? Tampoco con la despenalización del aborto en 3 causales, sino que se le da la posibilidad. En el caso del aborto en 3 causales es despenalizarlo. O sea, lo que se está diciendo es a esa mujer que está en una situación que generalmente en las 3 causales son situaciones bastante extremas, no se le va a llevar a la justicia. O sea, no va a terminar, incluso antes podrían haber terminado presas. Entonces, no se está obligando a nadie, sino que se le está dando una posibilidad. Entonces, la pregunta es, si no se le obliga a nadie, ¿por qué ustedes quieren también imponer de alguna manera su visión? ¿Me entiende? Es una alternativa. No es que se va a imponer que las mujeres tengan que abortar, ni va a haber una campaña por el aborto. Porque hay una vida humana. Ese es el gran tema. Una vida humana que no tiene voz. Una vida frágil que no tiene ninguna relevancia. Y quisiéramos ser voz de esa criatura frágil que está llamada a la existencia, que para nosotros además es criatura que Dios llama a la existencia. Ese es el gran motivo. Y por otro lado usted me dice, no, a nadie se lo obliga, pero se va estableciendo una cultura donde la vida humana es relativizada. Ese es el tema, porque se parte por el aborto en 3 causales, por algunas excepciones que pueden ser entendibles, y después se va avanzando, y al final se relativiza el valor de la vida y se silencia el derecho a existir de aquel que está por nacer. Entonces son dinámicas culturales que nosotros somos críticos y tenemos que mostrar la incoherencia y lo perverso también que es esa dinámica donde la vida se va fragilizando y se va descartando. Monseñor Sergio Pérez de Arce, secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo de Chillán, muchas gracias por esta conversación que fue bastante extensa, así que hemos podido pasar y profundizar en este tema que es tan fundamental. Muchas gracias.